Bueno, en principio, lógicamente, esto nos genera posiciones encontradas, ¿no? Por un lado estamos hablando de una obra que todos los bolivarenses sabemos que es de fundamental importancia, sabemos que es una obra histórica, que es una obra que la necesitamos fuertemente, que necesitamos una mayor capacidad energética en el Partido Bolívar, que necesitamos tener esta obra terminada para poder desarrollar al Partido de Bolívar, para poder radicar empresas, para todos los sectores productivos, tanto de la localidad de Bolívar como de localidades aledañas. Así que es una gran oportunidad futuro. Entonces, ni hablar de las bondades de la obra y de que nosotros queremos fuertemente de que esta obra finalice, ¿no? Es una obra que viene mal barajada, si se quiere, desde un principio, que es una obra de la cual venimos pidiendo informes y venimos interiorizándonos desde hace mucho tiempo, lamentablemente sin las respuestas que necesitamos. Y bueno, y hemos visto, como vos decías, irregularidades muy importantes. Me gustaría brevemente hacer un repaso de la historia de la obra como para entender en qué momento estamos parados hoy, ¿no? La obra, siempre destacamos como muy buena la búsqueda del financiamiento para esta obra, porque como decíamos, todos estamos de acuerdo en que esta obra tiene que hacerse y que es fundamental para el futuro de Bolívar. Entonces, siempre destacamos de Balibuca en su momento la búsqueda de financiamiento para ampliar la capacidad energética del Partido Bolívar. Esto comenzó en el 2013, en el 2013 se consigue el financiamiento. Ya a partir de ahí lo que empezamos a ver es que la obra comienza con un presupuesto de 150 millones de pesos en 3 etapas. La línea, propiamente dicha, la línea de 132, la subestación transformadora, que sería lo que estamos hablando en este momento, lo que estaría reiniciándose, la segunda etapa, y un tendido de redes para todo el Partido Bolívar como tercera etapa. Todo eso por 150 millones de pesos en el primer presupuesto, en el 2013. Al año siguiente, en el 2014, se amplía el presupuesto a 280 millones de pesos para las 3 etapas, y en el 2015 se vuelve a ampliar el presupuesto a 340 millones de pesos, e inclusive en el anexo de esa segunda adenda, digamos, veo como que se saca de la parte de financiamiento la tercera etapa del tendido de redes, como que se aparta un poco, si bien sabemos, y de hecho lo dice el RAFAM en sus documentos, de que la obra es integral, de que esta obra, para que funcione y para que dé las bondades que necesitamos, tiene que estar finalizada en sus 3 etapas, ¿sí? Ya a partir de ahí el análisis que hacemos es que los presupuestos financieros fueron evolucionando a un ritmo muy acelerado, con lo cual muy por encima de la inflación, de la devaluación en esos momentos. Esta obra se van readecuando los precios de acuerdo a no solamente la inflación o el dólar puntualmente, sino hay un montón de mecanismos de readecuación de precios que a través de fórmulas van combinando el índice de precio de la construcción, por ejemplo, con el dólar, con un montón de variables que hacen que se vaya readecuando el presupuesto de la obra. ¿Habla de un 900%? Bueno, a partir de ahí lo que ocurrió fue, hubo un cambio de gobierno en el medio, esto lo sabemos. Cuando asumió el gobierno de Cambiemos, el primer año, durante el 2016, se siguieron enviando los fondos porque lógicamente había convenios firmados que tenían un montón de cláusulas donde comprometían por un lado a la municipalidad y por otro lado al Ministerio Nacional. Esto se siguió cumpliendo hasta que llegó la auditoría de la obra. Cuando llegó la auditoría, yo por ahí escucho de que erróneamente dicen que la auditoría dio perfecto y que estaba todo bien y toda la documentación. Eso no es cierto. Nosotros tenemos la documentación oficial que llegó al Ministerio, donde figura la auditoría que hizo la Universidad Tecnológica Nacional, determinando que en cada una de las etapas había más avance físico de la obra, más avance financiero de la obra que el físico. Es decir, el Ministerio Nacional había enviado más fondos de los que se habían ejecutado en la obra. Y eso ya marca una irregularidad. ¿Por qué? Porque en realidad el municipio tiene que certificar el avance de obra para que le liberen el desembolso del Ministerio Nacional. O sea, es a la inversa. Entonces, no debería suceder de que el avance financiero, que los desembolsos del Ministerio Nacional superen el avance físico de la obra,
¿no? Entonces, esto pasó en las tres etapas, tanto en la línea, como en la estación transformadora, como en el tendido de redes. Ahí tenemos dos inconvenientes en esta etapa. Que llegaron más fondos del gobierno nacional y que esos fondos incluso una parte fue a las empresas y fue pagado de más a las empresas y otra parte el municipio la recibió y no la pagó a las empresas ni la devolvió al Ministerio Nacional cuando la obra se paralizó. A partir de ahí, la auditoría dice, el municipio debe rectificar la información que presentó de certificaciones, claro, porque si los avances financieros fueron superiores al avance físico es porque hay un problema de certificación. Es decir, el municipio impulsó una certificación por encima de la que efectivamente se había dado en la obra. Eso se determinó en la auditoría. A partir de ahí el Ministerio Nacional dijo, bueno, hasta que no se rectifique la información presentada, de la forma que sea, el Ministerio no va a seguir enviando el fondo. A partir de ahí la paralización de la obra coincide también con un periodo de crisis económica, porque esto no lo desconocemos durante el gobierno anterior, de evaluación, bueno, un montón de complicaciones que hubieron, pero la realidad es que, más allá de eso, que es lo que se pone como foco por el cual se paró la obra, la realidad y está en la documentación. Por eso me llama la atención que el intendente o que algunos funcionarios salgan a decir lo contrario cuando está en la documentación, cuando nosotros se lo podemos acercar a quien sea y pueden verificar que esto es así como lo decimos. Ahí se paralizó. ¿Hay fondos que se usaron por otra cosa de esa obra? Y no lo sabemos porque sí lo consultamos en reiteradas ocasiones y nunca tuvimos la respuesta. Es decir, hoy hay, por ejemplo, unos 6 millones y pico de pesos, que son los que te decía que llegaron y que esa partecita no se transfirió a la empresa de más. Se transfirieron 11 millones de pesos de más. De 18 millones de pesos de más que llegaron del Ministerio Nacional, 11 y pico se transfirieron a la empresa de más. Es indebido, obviamente, porque, como te decía, no estaba avanzada la obra en eso para habilitar la transferencia de esos fondos, pero además hubo 6 millones y pico que no los transfirieron, que no los devolvieron y el municipio se los quedó. Esta es la realidad. ¿Habla de la empresa anterior de Electroingeniería? No. Estoy hablando de la que está ahora. Es una unión transitoria de empresa, claro, bueno, es una unión transitoria de empresa de Monte Electro y Aluminio Ingeniería. Son dos empresas que hicieron la unión transitoria de empresa para terminar acá. Me das el pie también para recordar que esta misma unión transitoria de empresa se dio para una obra de muy similares características en el Chaco. Y se cumplió, porque se cumplieron los convenios, porque se cumplieron los contratos y la obra se terminó. Del lugar también, ¿no? Y lo dice en la demanda, además, en la demanda que hace la empresa dice, nosotros llevamos adelante el sistema de readecuación de precios, replicaron todo lo que hicieron en la otra obra que se finalizó. Esta no se finalizó porque hubo irregularidades, ¿sí? Entonces, acá también está la responsabilidad como gestión municipal de que cuando uno asume un montón de contratos y de convenios, está bien, la obra hay que hacerla y demás, pero siempre hay que decir la verdad, hay que ser transparente, y si nos equivocamos, si se equivocaron, tienen que hacerse cargo, porque no puede ser que hoy vemos. ¿Cuál es el mayor interrogante que tenemos? En diciembre del 2017, cuando se paralizó la obra, esta etapa de la obra, faltaban 44 millones de pesos en lo financiero para terminarla. Esto en lo financiero, 44 millones de pesos. 3 años después, en diciembre del 2020, 3 años después, firman un convenio por 500 millones de pesos. Es decir, con 440 sí o sí, que sería el 900% más, son 10 veces más, y con la opción de 60 millones más del financiamiento seguramente por el tema macroeconómico, el dólar o alguna readecuación más de precio, a 500 millones, es decir, 11 veces más. Me parece que es muy elevada el porcentaje de readecuación de precio y además no se condice con otras cuestiones que pasaron. Los 11 millones de pesos que yo te digo que le dieron de más a la empresa, hoy se toman como pago a cuenta de esos 440 millones y se toman por 11 millones de pesos también. Es decir, entonces, la plata que ya pusimos nosotros, esa no se actualiza. Y la plata que faltaba en ese momento de la obra, sí se actualiza un 900%. Eso es un disparate. Entonces, toda
todas estas cuestiones son interrogantes que nos surgieron en el momento. Nos llevaron a votar un convenio, estas adendas, estas 3 adendas, sin poder resolver todos estos interrogantes. Eso por un lado. Segundo, lo de electroingeniería, que también el intendente anunció que estaba haciendo las gestiones para continuar. Dentro del convenio solicitan también 18 millones de pesos más, además de los 500, para la etapa 1, que sería la línea 132. Que es cierto, está avanzada en un poquito más en porcentaje que esta etapa de la subestación, está avanzada un poquito más, está en el 80-81%, pero si estamos diciendo que esta etapa de la obra se actualiza un 900%, están pidiendo 18 millones de pesos cuando son los 18 millones de pesos los que faltan en términos financieros a valores del 2016, porque se paralizó primero la línea 132 en el 2016. Entonces, hay algo que nos cierra. Primero, no sabemos nada de electroingeniería, qué pasó, si el contrato de obra pública se rescindió, si no se rescindió, si están negociando de nuevo con electroingeniería. Por supuesto que con 18 millones de pesos, que era lo que faltaba en el 2016, no la van a terminar a la obra. Entonces, ¿qué pasa? Esa plata, ¿para qué viene esa plata? ¿O la están pidiendo para poder acomodar las irregularidades de esa primera etapa de la obra que surgió en ese momento y que la auditoría lo expone? Entonces, hay un montón de interrogantes, cosas que nadie nos pudo responder del oficialismo, ningún concejal, ni el intendente, nadie salió a aclarar. Lo único que dicen es se oponen a todo, se oponen a todo. Yo a la obra no me opongo de ninguna manera. Al resonador lo mismo, lo dijimos. ¿Cómo nos vamos a oponer? Ayer lo escuchaba el intendente. ¿Cómo nos vamos a oponer a que 1.500 personas, como él lo dijo, año tras año necesitan de un resonador y Bolívar hoy no lo tiene disponible y gracias a Dios lo va a tener? Pero no en estos procesos. La transparencia para nosotros es fundamental. Es fundamental. Entonces, me parece que hay que ser muy serios en esto. Nosotros queremos esa obra, como queremos el resonador, pero que sea de forma transparente. No engañemos a la gente, digamos las cosas como son, porque realmente esto es una estafa. De esta manera como está planteado, una estafa. Sin decirle a la gente la verdad, una estafa, ocultando información y ocultando un juicio millonario que le hacen a la municipalidad y que nadie se haga cargo, es una estafa, porque eso genera muchísimos millones de pesos más que hoy estarían en otro lado, que podrían servir para reforzar el sistema de salud, para el bacheo de las calles, para los barrios, para infraestructura en los barrios, para mejorar la capacidad educativa, para dar más producción al partido. No puede ser que pasen estas cosas. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos. Y nosotros estamos abiertos a un montón de discusiones que podemos pensar distinto del intendente y del oficialismo, o incluso de otros bloques de la oposición. Podemos pensar diferente. Y hay temas que los vamos a poder hablar y que yo respeto muchísimo que piensen distinto y evalúo siempre la otra forma de pensar. Ahora, en lo que yo no estoy de acuerdo y siempre vamos a manejarnos de esta manera es con la falta de transparencia y con el cuidado de los recursos de los vecinos del Partido Bolívar.